Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno muchachos, el video de hoy va a ser corto. Vamos a hacerlo lo más corto posible. Voy a explicar las mechas, para qué sirven, qué son, qué significan y cómo se podemos sacarle provecho a las mechas, ¿sí? A las mechitas que dejan las velas, ¿sí? Se les conocen como mechas. Hay quienes les dicen liquidez, hay quienes les dicen manipulación y pues de cierta manera, siempre lo voy a recalcar, es también en cierta medida que les funcione al identificar las mechas, ¿sí? Bueno. De ellas podemos sacarle un provecho grandísimo porque podríamos identificar y anticipar un poco el movimiento cuando aparece una. Pero la idea es que lo anticipemos o lo tomemos en cuenta en temporalidades grandes, diarias, semanales y hasta H4. En temporalidades más pequeñas como H1, M15, M30 y para abajo, se pueden usar, pero hay que tener cuidado porque pues no son tan efectivas como en las temporalidades grandes, ¿sí? Entonces, vamos primero a entender que una mecha pues son cuerpos de vela también en temporalidades pequeñas. Un ejemplo, si yo remarco esta y yo me voy bajando a temporalidades pequeñas, me voy dando de cuenta de que cada vez se va convirtiendo en una vela y tiene su cuerpo y tiene pues su formación. Y si sigo bajando a temporalidades más pequeñas, voy a notar que son velas formadas totalmente, ¿cierto? Pero en una temporalidad alta, identificamos que solamente es una mecha, ¿sí? ¿Qué pasa con las mechas? Simplemente, bueno, yo le voy a dar este contexto o esta explicación y es liquidez, es dinero que fue a buscar zonas o precios, mejores precios para tomar una direccionalidad o simplemente, como le conocen otros, fue a sacar liquidez o fue a sacar stop loss para y tomar una dirección. También otra explicación que le podemos dar es simplemente presión bajista o presión alcista hacia donde esté formada la mecha, ¿cierto? Hay presión bajista porque el precio subió muy rápido y cayó muy rápido. Hay presión alcista porque el precio bajó muy rápido y subió igual de rápido, ¿cierto? Entonces, tiene sus dos funcionalidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos sacarle provecho a las mechas? Vamos a ver estas últimas que se hicieron y después vamos a ir un poco atrás para ver qué podríamos ver y qué funciones tienen. Resulta que yo tengo acá un texto y dice rellena y reacciona, toma liquidez. Entonces, ejemplo, si aquí nos damos de cuenta y analizamos la formación, se esperaba el cierre, ¿no? Hay dos acciones que las mechas pueden tomar. Una, reacciona inmediatamente después de formada la mecha, es decir, cierra la vela y deja una mecha muy grande. ¿Y qué pasa con el precio? Reacciona inmediatamente. Este es uno de los escenarios que puede ocurrir cada vez que aparezca una. ¿Sí? Este es uno de los escenarios. Segundo escenario, rellena la mecha rellena la mecha en su totalidad o el 50%, también ocurre, ¿sí? A veces incluso no rellena a veces un poco, mire, por ejemplo esta, a veces solamente la apertura cierre del cuerpo de la vela que quedó y reacciona, pero esas son las reacciones que tiene cada vez que aparece una. Rellena la mecha en su totalidad, rellena un porcentaje e incluso puede pasar este escenario. Ejemplo, el precio en vez de haber rellenado un porcentaje, rellenaba totalmente, seguía con la continuidad, llegaba hasta un order block, una zona de oferta y reaccionaba fuertemente por dejar este vacío, ¿sí? O por dejar esta mecha, ¿sí? Digamos que esa es una de las anticipaciones que podemos tomar frente a las mechas que se aparecen en la gráfica, ¿verdad? Y ahorita más atrás, pues vamos a ver qué escenarios. Situaciones que hay que tener en cuenta, que la mecha sea grande, que sea bien pronunciada. No podemos tener en cuenta una mecha de este tamaño porque no es tan efectiva. ¿Qué pasa cuando aparecen de este tamaño? Pues exactamente lo que están viendo después de ese momento. El precio reacciona débilmente, ¿sí? Eso también es uno de los escenarios que puede ocurrir. ¿Qué pasa después de que aparece una? Anticipadamente a eso, el precio aquí ya no va a tener dinero para poder hacerme caer el precio. Si el precio no cae con fuerza y no toma una dirección, lo que va a hacer cuando suba va a ser que va a romper estas dos zonas porque ya no hay suficiente dinero o liquidez para poder hacer caer el precio. Hay que tener eso muy en cuenta.
¿Qué pasa? Bueno, en este caso, démonos de cuenta, vamos a analizar este contexto y después vamos a analizar los contextos de más atrás para ver qué pasó. Entonces, listo, primer escenario. Esperen un segundo, yo aquí anoto con esto. Primer escenario que apareció, el precio reaccionó acá muy bien e hizo caer el precio inmediatamente. Si tuvieron la paciencia de esperar y ver el patrón, entraban en continuidad y tenían unos profits. Pero listo, ustedes vieron que también había uno acá, ustedes dijeron, vamos a esperar. Dos cosas, si ustedes hubieran entrado acá solamente porque apareció esta segunda y entraban en compra, pues hubiera sido un stop loss. Por eso, personalmente yo espero los dos escenarios. O sea, es decir, yo digo, bueno, reaccionó bien, no, se me fue esta, pero esta sí va a esperar a que rellene. O si tomo el riesgo de entrar, digamos, un ejemplo acá y tengo una pérdida, lo que se puede hacer es dividir el riesgo en dos y nada más se hubiera arriesgado el 0,5 y esperamos el relleno total de la mecha para ahí sí tomar la entrada, ¿verdad? Esas son digamos, las ideas que pueden tomar cada vez que encuentren una. Pero miren la ventaja que tenemos aquí sobre eso. Apareció una, el precio la rellena en su totalidad. ¿Qué pasa después? Baja un poco más y el precio sube. Vuelve y baja un poco más, pero al final termina subiendo con mucha fuerza porque encontró liquidez más fuerte en el pasado. Es decir, después de que aparezca una, esperen un buen movimiento o esperen un movimiento pequeño. Y si le sacaron provecho, muy bien. Recuerda que estamos en temporalidad H4 para identificarlas. Y ahora vamos a ver en temporalidades más cortas que podemos encontrar. Listo, vemos el escenario, pero cada vez que vemos una, después de que la rellena, vuelve y se repite el mismo movimiento, rellenó un porcentaje, no la rellenó toda, el precio reacciona fuertemente hacia abajo. Ya el resto de agregado, que son los patrones, las estructuras que encontremos, pues vemos que se repiten también y también son bien usadas en este concepto de ver las mechas en ciertas direcciones, ¿no? Miren, aquí vemos otra. Esta está también bien interesante. ¿Qué pasa? El precio sube, no reacciona inmediatamente, sino que sube, sube, sube y llega a totalmente a rellenar esta o a rellenar un porcentaje porque no le alcanzó a rellenar todo. Entonces quizás por aquí quede un poco de liquidez que puede hacer caer el precio un poco y después sí subir y al final caer, pues que yo todavía pronostico tendencia bajista en el oro. Listo. Por ese lado. Vamos a ver un poco más atrás y nos damos de cuenta qué apariciones tienen. Mira, aquí tenemos una que hace el precio, llega, rellena un porcentaje pequeño y reacciona. Es decir, aquí entró mucho dinero, tanto que pudo hacer caer el precio con mucha fuerza. Sigamos viendo. Estamos en H4, también las podemos aprovechar en temporalidades más altas, también es muy bueno para más a largo plazo. Aquí tenemos otra medianamente grande, no es tan grande que digamos, pero sí es funcional frente a la estructura que se estaba formando anteriormente a eso. Tenemos una mecha bastante interesante. El precio rellena un porcentaje, reacciona hacia abajo aquí en este punto, esta pequeña caída, que en M15 o en M5 es una muy buena caída, y vemos que abajo dejó muchas más. Entonces vemos que presión alcista bastante fuerte, por eso el precio pues terminó subiendo. Pero aquí hay algo más interesante todavía. Después del romperme y rellenar todas las mechas que hizo, ¿qué pasa después? Viene su subida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Obviamente eso hay que combinarlo con estructuras, con tendencias, con zonas importantes, pero entendemos que cada vez que aparecen muchas mechas y ya son tocadas y digamos que son tocadas muchas veces, sabemos que el precio va a ir a rellenarlas. Entonces tenemos los dos escenarios principales que puede ocurrir. Rellenar las mechas totalmente y después reaccionar. Respetar, primero respetar las mechas en cierta medida, ¿sí? Respetarlas exacto, a veces un poquito más. Y el otro escenario que es el de rellenarlas totalmente y cambiar de dirección después de tomar liquidez en un punto diferente, ¿sí? Y si ustedes se dan de cuenta, pues aquí vemos un poco más, vemos que reacciona, sube. Y bueno, como tal, eso con las mechas. Bueno, vean, aquí hay una. Entonces, ¿qué hubiera pasado acá en este escenario también? Estamos en medio de un movimiento y encontramos que el precio cerró con esta mecha bastante interesante. Tuvo una primera reacción muy buena, en temporalidades menores muy buena, y al final el precio la rellena. Después de rellenada, ¿qué pasó? Buscó una zona anterior, un soporte, una zona de demanda anterior, y reacciona interesantemente, donde podríamos haberle sacado provecho. Y así sigue cayendo, y al final de cuentas, pues ya sabemos qué ocurre, ¿no? Sube, según lo que vemos aquí en la gráfica, ya construido. Listo, si seguimos viendo, va a repetirse eso constantemente. Entonces, aquí es donde yo les digo a ustedes, si ustedes saben que se está repitiendo constantemente este patrón donde vemos una mecha en un soporte, en una tendencia, o también podemos tener en cuenta un punto fuerte, ¿por qué no sacarle provecho y operar simplemente cuando aparezcan frente a una estructura que ustedes ya
familiarizan o conocen. Miren, bueno, aquí vamos a ver este caso. Aquí hay una, esta de acá. ¿Qué pasó el precio? La rellenó y subió interesantemente, porque aquí es un movimiento pequeño, pero en temporalidades para los que operan scalper. Digamos, en mi caso, pues, dependiendo la estructura que yo hubiera analizado, pues hubiera sido un escenario diferente, ¿verdad? Porque yo tengo en cuenta mucho las estructuras en la acción del precio que me está haciendo para saber si sí era un buen punto o no era un buen punto. Yo también miro la temporalidad diaria y por la temporalidad diaria también defino si sí es un punto relevante o no lo es. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, aquí apareció de igual manera que hizo el precio, subió después de que la hizo, la rellenó, hizo una pequeña subida y siguió cayendo y al final pues subió un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es el factor error o la estadística que hay de que pues obviamente de pronto uno puede fallar o puede confiarse y aquí es donde por eso es importante usar el stop loss y gestionar el riesgo. Si hubieran hecho una entrada y dicen, es que yo sé que funciona y es el todo por el todo y el precio hubiera seguido cayendo, se iba cuenta, adiós probabilidad o funcionalidad de la estrategia y cambian de estrategia automáticamente porque alguien dijo que funcionaba, la usaron, se confiaron, metieron el todo por el todo y perdieron. ¿Verdad? La idea es que quede al aire libre o me cree un bajo o un alto, ¿sí? No que sea internamente como lo es acá. Sí, cuando es interno ya serían otros patrones y otros tipos de conceptos para tenerlos en cuenta, porque miren, aquí también hizo una y al final el precio sube pequeñamente y al final sigue cayendo. Si nos damos de cuenta aquí abajo el precio sigue creándome más. ¿Qué indicios me da? Indicio de que el precio ya está llegando, si lo vemos, está cayendo mucho tiempo y todo impulso tiene un retroceso. Entonces ya estaba agotándose el precio y seguía cayendo. Buscaba el suficiente liquidez para subir, no la encontraba, seguía cayendo, no la encontraba, seguía cayendo y al final pues llegó a un punto relevante. Y aquí es donde yo digo, tengan en cuenta un soporte, una zona de demanda diaria o semanal para saber qué punto es relevante y en temporalidades pequeñas van a ver la estructura, van a ver las velas, el patrón de velas, aunque también en semanal obviamente ver qué patrones me está haciendo para saber si ya viene un posible cambio. Entonces, bajo ese concepto, pues vamos a tener en cuenta en dónde el precio puede terminar un impulso, un retroceso y podemos aprovechar el patrón de velas que se está presentando en ese momento. Mismo concepto, mira, aquí vemos una mecha, respeta un porcentaje y el precio sigue cayendo. Hay que saberlas usar. No hay que fiarse 100%. ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, no, yo voy a entrar en una compra aquí, ya rellenó la mecha y al final pues puede ser un stop loss. Ahí es donde yo digo, jueguen con las temporalidades, vayan a la temporalidad diaria y tengan en cuenta si sí realmente es una mecha importante. Pues vamos a verlo aquí rapiditico y ya. A ver, ¿dónde está? Miren aquí. Desen de cuenta que el movimiento que hizo acá, la mecha real estuvo acá fuerte. Aquí rellenó, aquí también se hubiera sido, aquí se hubiera tomado la entrada e incluso teníamos pues, como les digo yo, olor de blog o la zona de demanda, haberla tenido en cuenta acá, ¿sí? Teníamos una mecha incluso anterior que el precio llega, toca, aquí se puede haber esperado el cierre de vela y tener una oportunidad aquí abajo, se ve clarito, o sea, ahí es donde uno dice qué mecha es importante y qué mecha no es importante. Tratan de esperar siempre los dos cierres de velas y de pronto llegan a tener un stop loss por de pronto apresurarse a hacer una entrada, entonces, ¿a qué me refiero yo? Se suponía, miren, aquí había una mecha interesante, esta de esta vela. El precio de la rellena sube lentamente, pero si hubieran entrado por esperar y solo con el cierre de la vela, pues hubieran tenido un stop loss ahí de pronto por confianza de que sí, él a veces hace la mecha y inmediatamente cierra la vela, sigue la siguiente con mucha fuerza. No se confíen solamente de eso, siempre tengan en cuenta otros patrones, otras estructuras otras teorías de frente al análisis de mercado o pues ya digamos conocer el activo. Otra vez se me olvidó si está grabando, sí. Entonces, ¿qué pasa? Em, Cada vez que aparezcan las mechas en temporalidades mayores, siempre hay que tener en cuenta la estructura y saber qué vamos a operar, si es un impulso, es un retroceso, y ya bajo esos conceptos, pues vamos a tener una fiabilidad de confiar en las mechas que se nos presentan en el gráfico, ¿sí? Porque igualmente no puedo yo decir, ah, ven, aquí apareció una mecha, voy a vender, aquí apareció una mecha, voy a comprar, y solamente por eso no. O sea, realmente aquí hay que tener varias cositas en cuenta, bajo estructura, bajo zonas, en dónde está el precio, si va a subir, si va a caer. Ah, vea, me hizo un patrón de continuidad y está subiendo, pues puedo entrar y me dejo una mecha. ¿Sí me entienden ya?
La idea es esa, que tengan en cuenta también esos patrones, que tengan en cuenta las estructuras máximas y mínimas, cómo están conformadas y ver qué va a respetar y qué no va a respetar el precio, según la cantidad de veces que toca, sacada de liquidez o en fin. Entonces, como tal, eso, muchachos. Y ya en temporalidades menores, vamos a vernos aquí el último movimiento, 15 minutos. Yo me quedo en 15 minutos, también tiene su funcionalidad. Adivinen qué puede pasar en este momento aquí en el oro. El oro en estos momentos hay dos escenarios que puede hacer a mi parecer. Hay un rompimiento pequeño de estructura, ¿sí? Hacer este análisis rápido. El precio puede respetarme esta mecha inmediatamente e irse al alza o puede ir a rellenarla. Entonces aquí yo me arriesgaría, personalmente me arriesgaría en este toque que hizo acá. Buena liquidez que rompe estructura. Como obviamente anteriormente tenemos una caída muy fuerte, pues el retroceso fue así grande y el precio posiblemente desde ese punto empiece una subida interesante. El análisis está en el video anterior y esta mecha nos indica eso, la subida. Viene una subida, hay que confiar. Yo confiaría, entraría en la compra hasta por encima de estos niveles que ya lo he mencionado. Pero miren, las mechas también se respetan aquí. Llega, toca, respeta. Hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo así tenerlas en cuenta? Miren, esta es muy buena porque viene de un impulso fuerte y al final hay una mecha, es decir, buscó hasta lo que el precio más importante para el momento y cayó. Lo mismo para esta, pues ya toca este nivel donde había la liquidez para caer. Sí, incluso aquí internamente vemos mechas bastante interesantes. Mechas internas traten de pasarlas por alto. Esta de acá, por ejemplo, esta de por acá. Eh, um, digamos, bueno, esta por acá sí funcionó muy bien. Bueno, bien, aquí hay algo interesante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el precio está cayendo con fuerza y me deja una mecha. Sí, aquí vuelve y me deja otra. El precio al final sube, ¿verdad? Después de todas, dejar estas dos mechas, al final sube. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas mechas fueron irrespetadas y no subió normalmente? Aquí es donde viene la estadística y nos dice no es 100% perfecto, pero sí hay una probabilidad. Para poder evitar de pronto perder en estos movimientos que hizo acá, porque vamos a hacer este ejercicio rápidamente y acabamos este video. Un ejemplo, borramos hasta aquí. Miren, aquí viene la probabilidad. Uno ve las mechas y uno dice, uff, viene una subida fuerte por las mechas que dejó importantes. Pero al final el precio lo que hace es caer más, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusión llego yo? Digo, bueno, ya me rellenó las mechas, voy a esperar la subida. ¿Por qué? Porque el precio ya ha caído suficiente. ¿Qué otro patrón podríamos ver? Pues si yo me voy a una temporalidad más alta, me doy de cuenta de que no hay ninguna mecha en H1. Que de pronto la zona sí era buena y en temporalidades de un minuto sí hubiera sido buena el punto de entrada, ¿no? Por lo que se ve, el punto de entrada hubiera sido bueno en un minuto. Sí, miren, ahí se ve en un minuto hubiera sido hasta bueno el punto de entrada, pero en estructura de pronto de más de largo plazo y ya la saca de liquidez que hizo de este bajo, nos damos de cuenta de que el precio pues venía a la subida y simplemente hubo un trampeo ahí, por eso no hay que confiarse 100% de las mechas. Aparte de eso, la idea es tener en cuenta también la sesión. Si no es sesión, pues la idea no operarla, ¿no? Pero si es sesión, es bueno buscar el patrón de cambio o de continuidad. En este caso, lo que hizo fue respetar las mechas y rellenarlas. O sea, no hubo suficiente liquidez para hacer subir el precio en este punto que era un punto de H1. Entonces ahí viene la probabilidad de resultados, que incluso aquí se ve un movimiento de una mecha bastante interesante, al final fue rota, pero vemos que el precio cae. Entonces ya sabemos también otro escenario. Ah, bueno, me hizo las mechas, pero ¿qué hizo? Rompió estructura, la rellenó totalmente, es decir, esto agotó la liquidez que había ahí y se fue a buscar una zona más fuerte para poder caer. Bueno, muchachos, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal. Suscríbanse a mi canal, compartan, ayúdenme a llegar a más personas que quieran de pronto esta información que sirve mucho, la verdad. La idea es que confíen, muchachos, la idea es que confíen en esto, la verdad. Es complicado a veces porque uno aprende mucha información en YouTube y ve información que sí funciona, que no funciona, que esto está equivocado, que yo estoy bien, que mi estrategia es la mejor, que la suya no sirve, que el que opera soporte y resistencias no sabe, que el que opera acción del precio no sabe, que el que opera Smart Money es el mejor, que eso es una pelea constante entre traders. Lo importante realmente es que ustedes confíen en lo que están haciendo y lo que están viendo que se repite. Muchachos, esto no tiene ciencia, esto se repite. Eso les aconsejo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, disfruten del contenido. Hay un canal gratuito de Telegram, pueden unirse y ahí comparto información, pueden preguntarme cosas y con mucho gusto yo les colaboro.
Dios los bendiga, muchachos. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.